a nuestros enemigos. Hace una eternidad que sus almas fueron conquistadas. Salgan de sus tumbas. Lo ordeno en nombre de Satanás, nuestro Señor. Ha llegado la hora de someter al servicio del ángel de las tinieblas el alma del caballero enmascarado de plata, y protégenos de nuestro enemigo mortal, la luz del día. Padre Retro, Satán. Está escrito que dentro de 300 años ha de volver a la vida. Va a destruirlos a todos. Hereje, píntalo. La última de mis descendientes tomará venganza contra el último de tus descendientes. Lo juro por Satán, ángel de las tinieblas. Calla, bruja. Que se cumpla la justicia del rey en defensa de la fe. Y 300 años después, la maldición se cumplía. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Nuevamente estamos iniciando un segundo tema sobre la brujería o segunda parte de esta. Nos vamos a enfocar propiamente en lo que es la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Se le llama así a la época clásico antiguo y al moderno que se suscitó entre ambas entre los siglos V y XV de nuestra era. Esto sucedió prácticamente en territorio europeo, ¿sí? Sus principales características de la Edad Media fue el retroceso intelectual, social, económico y una serie de acontecimientos que se suscitaron, como por ejemplo el miedo, las inseguridades, las hambrunas y todo este tipo de situaciones que se le llamaban apocalípticas. Bien, también podemos aquí resaltar que inició su aparición los reinos, los reyes, los señores feudales. ¿Quiénes eran estos señores feudales? Eran los que tenían un pequeño núcleo de tierra donde trabajaban los famosos feudos. También había otras tareas, pero la más principal de todas era la agricultura. Entre otras actividades también podemos resaltar las artesanales, entre otras actividades muy pequeñas en las que se dedicaban en esa época. Aparecen también las diferentes formas de religión a raíz de la caída del Imperio Romano
que fue la religión católica, el Islam, la ortodoxa, y esto sucedió principalmente en Europa en el Edicto de Milán, que el emperador Teodosio dio como inicio o aceptar la religión católica como eh, una parte fundamental o religión ya propiamente en territorio europeo, y que se expandió rápidamente en este y empezaron a cristianizarse en masas. Muy bien, y entre estas religiones cada quien tenía su espacio, estaban en su espacio que les correspondía. Bien, lamentablemente y tristemente hablando, la implantación de la religión católica fue sumamente obligatoria en toda Europa. También podemos resaltar en esta época una característica importante de la invasión de los pueblos germanos o los pueblos bárbaros que iniciaron su expansión por Europa, prácticamente destruyendo lo que es el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque finalmente también el Imperio Romano, como todos los imperios, ha caído por la falta de valores, ¿sí? Las guerras intestinas, la parte fundamental de los excesos, ajá, todo este tipo de acontecimientos suscitaron su caída de este imperio. Bien, aquí también nacieron las naciones como tal y como las conocemos casi el día de hoy. Y bien, aquí también a raíz de que nacieron los reinos, nacieron las naciones, también nació lo que dejó prácticamente el Imperio Romano como algo histórico, como algo que se fue ya transmitiendo, que es la política como tal y como la conocemos el día de hoy. Ajá. Donde también tenemos, por ejemplo, el Congreso. Ellos también tenían su Congreso, donde nació en lo que hoy es territorio italiano. Prácticamente era el corazón del Imperio Romano. Bien, y aquí también vamos a iniciar ya en tema. Esto fue solamente como una especie de introducción para entender qué estamos hablando. Aquí viene la aparición de la brujería, que no era un invento de la iglesia, ni tampoco ortodoxa o musulmana. Prácticamente esto era antiquísimo o ancestral, que ya venía desde el anterior tema que les platiqué de la parte de los druidas, ¿sí? De esa parte ancestral donde proviene ya propiamente la brujería en la Edad Media, prácticamente. Bien, fue marcada la Edad Media por este tipo de acontecimientos como una época de terror y muerte para aquellas personas principalmente, porque la Iglesia en esta época inició un proceso llamado la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Que está documentada en el documento inquisitorial llamado Documento Inquisitorial de El Martillo de las Brujas, donde mayoritariamente las mujeres eran las que practicaban la brujería, la adivinación, la magia, entre otras cosas, ¿sí? Realizar cultos satánicos o cosas raras, y prácticamente eran interrogadas, y si eran culpables iniciaba el proceso de castigo en la famosa hoguera, aunque se retractaran de los hechos. Ajá. Eso es una parte importante que hay que resaltar en esta parte de la Edad Media. Bien, prácticamente la iglesia condenaba estos sucesos porque los hombres y las mujeres de esa época ya estaban concientizados fuertemente, marcados por la religión de que ya existía un Dios, ya existía la Virgen, ya existían los ángeles, los santos, ¿sí? Y además que eran guiados. Pero había otras personas que se guiaban o les llamaba la atención las ciencias ocultas, la magia, la adivinación, entre otras situaciones que la Iglesia Católica no toleraba. Era fuertemente tajante y era causa de herejía.
este tipo de prácticas la Iglesia los condenaba como parte fundamental de una herejía, que quiere decir que no se apegaba a los preceptos religiosos, que estaban fuera del mismo. Bien, la Iglesia declaraba toda clase de formas apegadas a ellas como obras del demonio. ¿Sí? Algo curioso que hay que resaltar, marcado prácticamente en el sexo femenino. Por ser una mujer, era catalogado entre la magia y el sexo femenino, eran propiamente situaciones que eran marcadas y que se practicaban. La Biblia hablaba en su contexto, o habla en su contexto prácticamente del hombre. Muy pocas veces habla de las mujeres, por eso era muy marcado pensar que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, pudiera ser catalogada bruja. Ajá, era vista de esa forma en esta época. Y bien, hablemos del grupo de los inquisidores. Estaba compuesto por 2 jueces, un clérigo y un civil. El primero se encargaba de la confesión, si es que la había, si la persona hablaba o no hablaba. El segundo era el que, si veía ya los elementos necesarios, era el que hacía lo que llamaban el castigo, que se procedía a lo que era llevarla a la hoguera, a la muerte prácticamente. Y bien, esto también, y la persona que era civil, generalmente eran las personas que denunciaban este tipo de hechos en la iglesia, con los inquisidores prácticamente. Entonces siempre había los famosos rumores, había gente que así llevaba a lo mejor ciertas pruebas, como por ejemplo la quema de incienso, de cenizas, de ramas, de a lo mejor de algunas imágenes raras que practicaban este tipo de personas que eran llamados brujos o brujas. Prácticamente dominaban en el territorio europeo más brujas que brujos. Los brujos, pues en una minoría, no eran condenables por el hecho de ser hombres, no eran condenables, aunque sí lo sabía, pero eran sumamente más cautelosos. Era más marcado en mujeres. Bien, en primera instancia, cuando una persona era catalogada bruja, era encerrada. Era encerrada varios días, en donde iniciaba su proceso, que ya lo he mencionado anteriormente. Bien, antes de investigar o de empezar pues digamos, platicar con la bruja, o en su defecto a empezar a interrogarla, le buscaban en todo su cuerpo, la desnudaban y veían si tenía marcas como por ejemplo los lunares, que puede ser como ahora si tienes la marca en forma de triángulo, o algunas otras marcas que ellos consideraban que era como el pacto diabólico prácticamente. También en la Edad Media las brujas también, a las mujeres bajas, por así decirlo, la gente más pobre, las mujeres pobres, eran marcadas como las que probablemente tenían este tipo de prácticas y eran mal vistas por sus comportamientos libidinosos, comportamientos sexuales, sus pasiones, ¿sí? Con los hombres, sus formas en las que no eran bien vistas por la sociedad del medievo y por la iglesia. Bien, aparte de esto, también las mujeres que eran brujas luego llamaban la atención por el tipo de vestimenta. Por ejemplo, como la vestimenta que traigo yo. Esto negro, vestimenta negra, era la que propiamente traían este tipo de brujas. Y aparte de eso, traían un gato negro en sus manos. Eso era lo que caracterizaba a las brujas en la Edad Media prácticamente. En donde, bien, en donde podíamos ver que todo esto era catalogado pues ya una herejía, ¿no? Una herejía como tal. Ellas prácticamente sabían el riesgo que corrían al ser investigadas, al darse cuenta los inquisidores que realmente hacían este tipo de prácticas, sabían que lo que les esperaba era la hoguera, propiamente también venía la muerte.
Ujú. Pero también podemos considerar que había mujeres buenas que también se dedicaban a hacer, por ejemplo, si con plantas, a lo mejor unas para que sean curativas, algunos tés, algunos pócimas, algunas cremas, no como ahora, obviamente a sus posibilidades, y utilizaban para algunos remedios como heridas. Eso habían que tener bastante cuidado porque también podrían caer en situaciones de brujería o pactos con el demonio, que hasta el día de hoy, pues tenemos nosotros al alcance diferentes tipos de plantas que son curativas para ciertos tipos de males que podemos encontrar en cualquier mercado, como el mercado de Sonora, en los mercados, pero propiamente el mercado de Sonora aquí en México es considerado el lugar donde puedes tú encontrar todo este tipo de artefactos, plantas, hasta polvos de muerto. Puedes encontrar animales exóticos, un inimaginable e insospechado situaciones que tú pudieras encontrar en este lugar, donde generalmente van personas que se dedican a la magia, a la brujería, a la adivinación, entre otras cosas. Bien, la iglesia también consideraba este tipo de mujeres, mujeres bajas, mujeres inferiores, también las consideran de mentalidad inferior, mujeres débiles en todos los aspectos, ¿no? Hasta en forma económica, propiamente, pues ya gente muy pobre que eran vistas por los inquisidores y también por la sociedad en general. La Edad Media duró aproximadamente 1016 años, ¿sí? Y también llegó a lo que hoy es nuestro territorio. Con la conquista de las Américas también llegaron los inquisidores aquí. Entonces, también aquí se llegaron a ver situaciones de mujeres que eran brujas y que también fueron asesinadas por la Santa Inquisición, lamentablemente. Pero obviamente no se compara con las mujeres que mataron en Europa, que se estima que mataron entre 40.000 y 60.000 mujeres en todo lo que es el continente europeo en su contexto, en la hoguera en la Edad Media. Y aquí en las Américas no se tiene una cifra exacta, pero fue pero muy inferior a la que se llevó a cabo en Europa. Aquí, por ejemplo, también tenemos el caso de América del Norte, donde son las brujas de Salem en Massachusetts, donde mataron a 19 mujeres que fueron asesinadas en la hoguera por tener este tipo de prácticas propiamente en Massachusetts, en Estados Unidos, un dato curioso, ¿no? Donde también se dieron ciertas situaciones ya en el siglo pasado que dio inicio a las famosas películas de El Conjuro 1, 2 y 3, que fueron hechos reales supuestamente, de que ya les he hablado en otros temas. Entonces, esto fue lo más famoso que hubo en América del Norte, incluyendo lo que es Estados Unidos, Canadá y México, hablando propiamente de estos territorios. Y bueno, finalmente, esta es la segunda parte de lo que fue nuestro tema el día de hoy, la brujería en la Edad Media. Vamos a hablar de un tercer tema, de la brujería ya en nuestra época moderna. Los invito a ver nuestro siguiente video. Muchas gracias y denle dedito arriba para que más personas me vean. Gracias. Nos vemos en un próximo video.